Bueno, buenas tardes. Estamos hoy acá del Departamento de Psicosomática con una mesa que es un lujo para trabajar el tema de la psicosomática y los afectos. Eh, Hemos notado que, bueno, muchos pacientes llegan al consultorio consultando por patologías orgánicas, especialmente después de la pandemia, en que se puso el cuerpo en el centro de la escena. Si bien muchos pacientes no entienden el porqué de la derivación al psicólogo, creo que a partir de la pandemia se le comenzó a dar más importancia al estado anímico y a las alteraciones afectivas vividas durante la misma. El encierro, el miedo al enemigo externo, las diferentes medidas de higiene implementadas aumentaron las ansiedades, las fobias y las obsesiones, muchas de ellas ya existentes, pero aumentadas, y otras adquiridas. Los pacientes ahora llegan al consultorio con más información acerca de la unidad psique-soma y aceptan que probablemente hubo un exceso del aparato psíquico que no pudo procesar, simbolizar, y lo hace por vía somática. Por eso hemos pensado que era muy interesante abarcar este tema desde nuestro departamento. Invitamos a 3 colegas para transmitirnos, para que nos transmitan sus experiencias. En primer lugar, va a dirigir unas palabras la licenciada Eva Rottenberg, que es la directora de nuestro departamento, es miembro titular en función didáctica de APA, desarrolló el psicoanálisis familiar infanto-juvenil, estuvo multifamiliar, ¿cierto? Infanto-juvenil, estuvo 10 años en el servicio de dermatología del Hospital Gutiérrez y ahora continúa en online. Bueno, buenos días. Les quiero dar la bienvenida a la última mesa del año de nuestro departamento y es una mesa, como dijo Ruth, una mesa de lujo con 3 colegas con mucha experiencia que enseguida Ruth va a presentar. Pero bueno, quería decir que este año es el segundo año de nuestra gestión, nos queda un año y hemos trabajado mucho dando seminarios para candidatos, dando cursos con muchos colegas que se han inscrito de acá de Argentina y del extranjero. Nosotros lo llamamos el campo de lo psicosomático, porque si bien ya hay muchas teorías, pero consideramos que eh, somos unidades biopsicosociales y que bueno, cualquiera de estas áreas puede hacer síntoma, pero abarca mucho más que la enfermedad psicosomática propiamente dicha. Nosotros incluimos los accidentes, incluimos el tema del género y la diversidad, incluimos el tema de situaciones de inhibiciones o síntomas en la voz, en cantantes o fracturas en deportistas, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que quiero acentuar que los colegas en formación, tanto los que concurren al seminario, a los seminarios que hemos dado, como los que concurren a los cursos, han descubierto la importancia de formarse en psicosomática, que era un área bastante olvidada dentro del psicoanálisis. A ver, no por los pioneros, pero en la formación. Y están descubriendo la importancia de la formación. Y bueno, bienvenidos a todos. Hola. Bueno, en primer lugar, vamos a escuchar a la licenciada Noemí Luzgarten Canteros. Es egresada de la Escuela de Estudios de Medicina Psicosomática y profesora del mismo, coordinadora del grupo de investigación y asistencia psicológica del Servicio de Alergia del Hospital Ramos Mejía durante 2 décadas. Participó y fue miembro de la Asociación de Alergia e Inmunología. Presentó numerosos trabajos y fue panelista en congresos de la especialidad. Full member de APA, IPA y FEPAL y miembro del espacio Winnicott de APA, miembro del board de los encuentros latinoamericanos
acerca del pensamiento de Winnicott. Recibió el premio Tico por su trabajo Virtualidad y Transicionalidad entre lo inteligible y lo sensible. Profesora del instituto y actualmente profesora del Centro de Estudios, psicoanalista, asesora integrante del equipo de la Escuela Martin Buber. Autora del libro El cuerpo en la experiencia psicoanalítica, entre Freud, Lacan y Winnicott. El libro recopila su trayectoria teórico-clínica hasta su publicación en el año 2018. Y el mismo fue traducido al portugués. Buenos días, aquí estamos. Nos encontramos con colegas muy conocidos, muy queridos, compañeros de ruta en estas temáticas y también en la vida. Y la intención es un poco largar algunos disparadores para a partir de ahí ver si realmente podemos establecer un diálogo. Tomando lo que acaba de decir Eva Rothenberg acerca del lugar de la psicosomática, sostengo en alguno de mis artículos, justamente el que tomo de base para la exposición de hoy, de que, y esto era previo a la pandemia, este libro lo publiqué en el 2018, pero releerlo ahora me hace encontrar con situaciones que se amplificaron de una manera impresionante a partir de la situación de desvalimiento traumático, valga el concepto freudiano que nos toca vivir, ¿no? Y la situación a la que aludo es el tema de que la psicosomática durante muchas décadas dentro del movimiento psicoanalítico era considerada una especie de molestia, de mestizo inclasificable, y que esto, pensándolo, por lo menos como yo lo he pensado y trabajado, y creo que coincidiremos en esto, respondió quizás a la rigidez, no voy a decir rigidez, porque era una situación naturalizada, la fuerza que tiene la lógica identitaria en nuestro pensamiento occidental, y que ha influido también en las teorizaciones y ha llevado a que, por ejemplo, las perspectivas dentro del psicoanálisis que sostienen un punto de vista estructural mantuvieran compartimentos muy estancos en lo diagnóstico: psicosis, neurosis, perversión. Y entonces este psicosomático era algo que fue bastante resistido o por lo menos ignorado dentro de esas perspectivas, cosa que hoy día no sucede y cosa que hoy en día me parece interesante establecer el diálogo, ¿no? Por ejemplo, con algunos aportes del pensamiento lacaniano que consideran los fallos en la constitución del narcisismo también, y lo refieren a un déficit en la posibilidad de brindar, de satisfacer la demanda de amor, y cómo esos fallos y esa imposibilidad de satisfacer la demanda de amor lleva a que el narcisismo quede sellado con nominaciones que son maltratos. Uso la palabra maltrato porque voy a referirme también a la cuestión del trato en el tratamiento, concepto que tomo de Winnicott, dado que mi perspectiva es la de poder hacer interjuegos entre las teorías. A mí esto me ha dado un espesor metafórico muy interesante para el trabajo.
Entonces, las nominaciones con que se sella el narcisismo, por ejemplo, para bajarlo a la clínica, sería soy la estrella, soy His Majesty the Baby, pero también puede ser soy la molesta, soy la sucia, soy la que sobra, digamos. Desde la perspectiva lacaniana, leí y me interesó, encontré afinidad con estas lecturas que hablaban de la importancia de encontrar modos y maneras de desactivar esa nominación traumatizante que determinaba el Selbstgefühl, el sentimiento de sí, dicho en lenguaje freudiano, que generaba como causantes primordiales para la depresión. Del mismo modo, sabemos que, esas nominaciones, aunque seas His Majesty the Baby, son abordadas por el psicoanálisis y por la metodología que propone Freud, la metodología freudiana, para trabajar las neurosis, y que ese lugar también debe ser removido, pero que es muy distinto la remoción de los lugares cuando alguien tiene una estructura neurótica que cuando alguien padece lo que desde la perspectiva de Winnicott y de muchos otros autores acontece en la psicosomática, entendida como más allá de la la psicosomática, ahora lo voy a aclarar. La psicosomática, entendida como lo hace Winnicott, porque él explica de manera explícita que para él la psicosomática va a restringir la conceptualización de psicosomática solamente a aquellos fenómenos en que hay lo que él considera escisiones múltiples. ¿Y cómo se ve esto? Se ve a través de un fenómeno como la búsqueda de multiplicidad de agentes responsables para su atención. Son, por ejemplo, los pacientes asmáticos, alérgicos, con quienes he trabajado prácticamente toda mi vida, trabajando la temática de la susceptibilidad narcisista, donde van del neumonólogo al homeópata, al clínico, al analista, y que eso es una necesidad y es algo que con la perspectiva que nos trae Winnicott sería el modo de mostración de esas escisiones. No deja de pensar que en todo proceso fisiológico existen aspectos emocionales en juego, pero prefiere preservar psico-somático para esto, porque en su perspectiva, que me resulta muy sensata, y considera como que enfermarse forma parte de la vida y que también sería un absurdo pensar que desde las teorías que consideran que o privilegian en demasía la capacidad de simbolización a través de la palabra, sería absurdo pensar de que entonces no nos enfermamos, cosa que a lo largo de los años y en los divanes de análisis uno veía que existía como fantasía omnipotente.
¿no? Alguien se enfermaba y en vez de ir a la iglesia a rezar, iba al analista para que lo salve, digamos. Bueno, no, para que sepa cómo salvarlo, digamos, ¿no? Entonces, me parece de que hoy día, por lo menos creo de que estamos pudiendo rever todas las exageraciones inevitables de las teorías a lo largo de las épocas. Y seguramente no veremos, obviamente que no veremos, la mirada a posteriori que podrán hacer de lo que estamos diciendo ahora. Pero me parece interesante hacerlo como perspectiva, porque me parece respetar la trayectoria de todos aquellos que pusieron su experiencia, su perspectiva en lograr bordear algo de esta situación que es el enfermar y que tiene que ver con el dolor, porque enfermarse duele. Y que en ese sentido, el trabajo con las neurosis puede arrimar más a trabajar con la alegría de la vida, con relanzar el deseo, cosa que obviamente mientras estamos vivos estamos en eso. Compramos relanzar el deseo. Dicho freudianamente, ampliar los rodeos, seguir haciendo los rodeos, una de las nominaciones de la pulsión de vida. Y bienvenido. Y eso lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo en la clínica, en el consultorio y en la vida. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión del dolor inevitable en el vivir, que puede ser los dolores de la vida, los dolores del crecimiento, pero a veces y en determinadas circunstancias, y ahí estaría el fenómeno de la escisión, lo que lleva a la escisión en Winnicott y en otros autores que siguen líneas donde hablan de la escisión y la desensibilización y la desafectación. Estas serían defensas extremas frente a la exposición a lo insoportable, dicho con el lenguaje winnicottiano. Ahí no podemos hablar de dolor, porque justamente dolor es el surgimiento de la posibilidad de comenzar a sentir dolor. Y lo que le sucede al que vive tal atroz injuria, lo insoportable, la vivencia de lo insoportable, que también lo vemos, que lo produce no solo la enfermedad, sino lo produce muchas veces el ambiente como el entorno social que a uno le toca vivir, como lo produce la sociedad contemporánea, cuando en el siglo pasado creó el exterminio nazi, cuando hoy en día vemos los fenómenos de las migraciones, donde vemos algo que esto viene de Winnicott y que lo quiero rescatar, y que es la idea de fallos de sostenimiento primario en estado de extrema inmadurez, que sería en realidad en estado de situación de desvalimiento traumático, o sea, estar sin paraguas, sin piel, sin pantalla protectora, lo podemos nominar con todo. Y es estar en la exposición frente
a lo real, podríamos decir, al deseo en estado puro, dicho lacanianamente, sin mediación que metaforice esa situación. Esto es lo que hace, esta es la idea de transicionalidad en Winnicott, metaforizar, atemperar, poner un cobijo, un ropaje a ese estado. Bueno, yo creo que eso requiere por parte del analista una particular sensibilidad o el desarrollo de eso. Y voy a terminar, si me permiten, con una de las propuestas en relación al trabajo con este nivel de, digamos, con el desvalimiento traumático, que es la idea de escucha sensible. Me pareció darle estatus y nominarla como que en este tipo de trabajo, ya sea en la escisión psicosomática como defensa que lleva a la supuesta lexitimia de sensibilización y esa muralla, es necesario una escucha sensible en la clínica que acompañe la escucha de las producciones inconscientes. En eso no estoy de acuerdo con que en el fenómeno psicosomático hay que olvidarse de la escucha de los fenómenos de las producciones. Creo que eso es una clasificación útil para comprender, pero ahí tenemos que considerar el valor de la paradoja como esa lógica subyacente en Winnicott que permite un ir y venir, como en el jugar, entre gran aporte winnicottiano, lo que se produce en el entre. Bueno, después entonces les voy a leer, para decirlo mejor que como lo puedo decir, como lo tengo escrito, la escucha sensible. Y acompañe. Gracias, Noemí. De nada, gracias a ustedes y a todos. Gracias, Noemí. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Mirta Goldstein, directora de la publicación La Época de APA Online, coordinadora de formación permanente, ex vicepresidente y secretaria científica de APA, ex representante de APA COWAP, autora de muchos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Mirta, te escuchamos. Gracias por la invitación. Lindo estar con ustedes. Yo me cargué desde casa estas dos revistas bien pesaditas porque justamente ya en el año 96 publiqué en la revista de APA un artículo que son los fenómenos forclusivos y las escisiones en la psicosomática. Y otro, de que es del 98-99, que también tiene que ver con las forclusiones constituyentes y deconstituyentes, que también hay un apartado sobre la forclusión del sí mismo, del sentimiento de sí y la psicosomática. Pero como la convocatoria para hoy era psicosomática y afectos, me traté de investigar un poco y dar mi versión sobre este tema. Una de las cosas que me parece es que justamente concuerdo con Noemí, que a veces el psiquismo es tomado como una entidad autónoma, excluida del cuerpo, siendo que para Freud ya los mismos conceptos de pulsión y de cuerpo erógeno nos dicen que, esto voy a parafrasear a Lacan, que lo corpóreo no puede quedar olvidado tras lo imaginario y lo simbólico, y menos aún
si concebimos que tenemos un cuerpo orgánico y genético, un cuerpo imaginario como extensión del yo, lo decía Freud, y un cuerpo simbólico de la palabra oída. También concuerdo con Noemí en que lo simbólico no lo puede todo. Eso creo que ya hoy por hoy hemos incorporado lo no todo como algo inherente a la lógica psicoanalítica. Pero a mi gusto tenemos que agregar un cuerpo que yo llamo atravesado por acciones concretas en lo social y por lo social. Este es el cuerpo de la tortura, de la violación, del acoso laboral, del bullying, de la esclavitud. Si bien la palabra y el insulto y los apodos pueden agraviar tanto más que las acciones, las huellas traumáticas que quedan en el cuerpo marcado por la dimensión de la acción social, aunque esté realizada por un individuo, pero es una acción social, como la crueldad, ¿no? Nos advierten que no sabemos bien si la crueldad es un instinto, una pasión, un sentimiento de descarga del odio o sadismo erótico. Y hago estas categorías porque yo voy a discriminar entre el goce orgánico y lo psicosomático. Espero poder llegar a eso. Sabemos que nuestro cuerpo no es natural, tenemos una no naturalidad que da lugar a una construcción y a una apropiación de cada uno de maneras totalmente singulares, lo que nos singulariza en realidad, por parte del sujeto, tanto de una identidad, de un nombre, una gestualidad, una mascarada sexual y una posición sexuada en el discurso. La suma de todo eso, ¿no? Si pudiésemos decir esto constituye a un sujeto, involucra una afirmación de Lacan que dice no somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo. Es decir, sin esa apropiación podríamos decir, de todas estas dimensiones diferentes del cuerpo, el sujeto sería una entidad totalmente abstracta, podríamos decir, ¿no? Pero esto sitúa al cuerpo como un otro, con mayúscula, que es a la vez familiar y extraño, para el mismo sujeto. Sobre todo respecto del orgánico que es inexorable cuando se presentifica o como enfermedad o como dolor. Hoy, por ejemplo, está bastante en boga el dolor generalizado, ¿no? Sin causa comprobable, ¿no? Bueno, entonces yo diría que en la clínica psicoanalítica nos encontramos con cuerpos afectados por el dolor, la cólera, la tristeza, el odio, el amor, el deseo y la angustia. O sea, por las pasiones, recuerden toda la concepción filosófica sobre las pasiones, pero también lo que nosotros llamamos en psicoanálisis pasión, aquello que desborda, ¿no? los límites, y las distorsiones afectivas producto del atravesamiento de la castración. Tenemos como ejemplo paradigmático la angustia. Freud la llamó angustia de castración. La cólera, por ejemplo, lo que quiero decir es que todas estas afectos y pasiones tienen que ver con el cuerpo. No son sin cuerpo, no podrían serlo sin cuerpo. La cólera, por ejemplo, irrumpe y se descarga sin mediación, pero la cólera abarca el furor, la ira, o sea, son 3 combinatorias que llamamos cólera. Es una pasión que invade el cuerpo y que se diferencia del odio, porque el odio puede buscar modos de descarga diferidos. Es decir, lo que es totalmente pasional no tiene manera de diferirse en el tiempo. Estos afectos, o lo que podemos llamar los sentimientos, sí tienen posibilidad de ser diferidos en el tiempo y de encontrar un objeto adecuado, llámese la víctima, para su descarga.
Incluso el odio puede heredarse, puede transmitirse de generación en generación, ¿no? Recuerden, digamos, Romeo y Julieta. Y perpetuarse como venganza, ¿no? Esto quiere decir que hay que hacer una diferencia entre lo que se descarga in situ y lo que puede diferirse en el tiempo, con lo cual eso ya supone mediación, imaginaria o simbólica o imaginario-simbólica. Entonces, los cuerpos desbordados por las pasiones desbordan toda esta contención. Pero hay que diferenciarlos de los cuerpos afectados, como por ejemplo la disfunción histérica, donde también nosotros podemos decir, los síntomas no son sin el cuerpo, pero son de una dimensión diferente a las pasiones. Entonces, tercera distinción, la lesión localizada o la desintegración cancerígena o esclerótica. Y esto ya es un tercer orden, que por eso yo decía, voy a diferenciar entre lo psicosomático, donde voy a ubicar lo sintomático y, digamos, lo pasional, de lo que se llama el goce orgánico. Entonces, el goce orgánico difiere del gozo fálico, o de la palabra, o de lo que puede acceder a lo preverbal, a los malentendidos, a las formaciones de compromiso. ¿Sí? Son tres, en todo caso, diferenciaciones o tres dimensiones que me parece que hay que diferenciar. Bueno, dentro de la psicosomática, entonces tenemos lo que se llama los cuerpos que están afectados por los discursos que vienen del otro, el otro con mayúscula, ¿no? Y entonces ahí vemos los distintos modos de procesarlos o de no procesarlos, tanto en lo individual subjetivo como en lo cultural. Y el goce orgánico, nuevamente, que lo dejo en extimidad. Lo cual no quiere decir que no tenga interrelación, ¿no? Como recién Noemí se refería a la simultaneidad en un sujeto de lo que son los aspectos neuróticos, los aspectos psicosomáticos y los aspectos orgánicos. Para Lacan, el cuerpo está vivo si se goza, pero todos los goces no son lo mismo. Tenemos distinta variedad de goces y las concepciones sobre el goce son diferentes. Entonces, voy a hacer otra caracterización, que son los cuerpos atravesados por los signos de percepción que no acceden a la simbolización y a la representación. Esto lo trabajé en un libro que se llama Transformaciones, donde hablo del heteros inconsciente primario, es un inconsciente real, que queda escindido de la represión primaria y de la represión secundaria. O sea, que queda fuera del lenguaje. Porque cuando nosotros hablamos de lo que queda dentro del lenguaje, también tenemos que diferenciar lo que queda dentro del lenguaje de lo que queda dentro del campo de la palabra. Entonces, esto que son los goces primarios, que van desde el nacimiento hasta el estadio del espejo, que son goces primordiales, que Freud los categoriza en relación a lo femenino, ¿no? Dice que son goces que se desplazan por la superficie corporal, por los órganos y por las mucosas. Lo que yo creo que esta forclusión o escisión constituyente del aparato, porque en realidad todo esto es constituyente del aparato, se reactiva en otro momento como organicidad, como distorsión de la imagen corporal, como por ejemplo la anorexia y en los tránsitos sexuales. Bueno, ok. Tengo que hablar de la holofrase, porque es común decir que Lacan toma la holofrase como el factor psicosomático, podríamos decir.
Y la holofrasia puede aparecer tanto en las neurosis como en la psicosis. En la psicosis va a alternar con los fenómenos elementales. ¿Pero qué es la holofrasia? Es un déficit de la cadena significante, es decir, hay un par S1, S2 que no se constituye, queda congelado y esto queda como signo de percepción donde puede después involucrar a un desborde psicosomático. Voy a dar un ejemplo que trae Colette Soler de una frase holofrasiada. Una sujeto que sufre de alopecia y que el significante congelado es ser el pato de la boda. El pato de la boda está desplumado, ¿no? Entonces, esto es el fenómeno psicosomático. Podría decir, este es el fenómeno holofrásico, mejor dicho, donde esta frase queda congelada y va a aparecer después como alopecia. ¿Cuál es la diferencia con el síntoma histérico? Esto hay que desdoblarlo en el análisis. Hay que construir el S2, podríamos decir, o diferenciar entre pato y boda, por ejemplo. En cambio, el síntoma es descifrable, dice Freud. Bueno, hay algo que se llama el cacón en psiquiatría y que lo toma Melanie Klein, que es el sufrimiento orgánico del psicótico. El psicótico no lo puede tolerar, no lo puede soportar e intenta despojarse de este cacón, ya sea matando al otro, ya sea despellejándose, por ejemplo, ya sea suicidándose. Es la única manera que tiene de despojarse de este sufrimiento que es aterrador. Bueno, tenemos toda la concepción de la angustia, estoy tratando de ver dónde dejo. Alexander, que es uno de los primeros psicoanalistas que trabajó sobre la psicosomática, trabaja la afección orgánica como la hipertensión, se ocupaba más de la hipertensión, de una inhibición de la agresividad por la cultura, que ataca, como decía Noemí, el narcisismo, lo trata como un quantum lidiminal que no se puede descargar. Obviamente tiene que ver con este congelamiento, con esto real, podríamos decir. Pero en la enfermedad orgánica tenemos la angustia automática y tenemos la angustia señal de la angustia automática. Esto es algo que quiero introducir porque solemos decir que la angustia señal es ante un peligro. ¿Cuál es el peligro? La angustia automática. Y este desdoblamiento de la angustia a mí me parece que es clínicamente re importante. Cuando decimos, me angustié porque tengo que ir a hacer exámenes médicos, en realidad estamos hablando de una angustia señal ante la angustia automática de la cual nos tenemos que defender. Bueno, dejo aquí y seguimos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la licenciada Isabel Silvia Ekel de Mucio, miembro titular en función didáctica de APA, miembro titular de IPA y FEPAL, ex coordinadora del Departamento de Psicosomáticas de APA, miembro del Grupo de Investigación sobre Psicosomáticas de APA, coautora del libro El cuerpo en escena, autora de diversos trabajos presentados en congresos internacionales y nacionales y luego publicados en revistas de la especialidad. Integrante del grupo de investigación, aportes de autores contemporáneos a las psicosomáticas. Miembro de la Comisión de Enseñanza del Instituto de Psicoanálisis de APA, coautora del libro Más allá de Freud, más allá de las neurosis. Escuchamos a Isabel.
Muchas gracias, agradezco la invitación a la mesa y la compañía de las colegas. Bueno, todas son colegas, obviamente. Bueno, yo me centré más en el tema angustia, porque era la primera propuesta, así que me van a disculpar, pero empecé por Freud. Como suele suceder, ¿no? Por un lado, cuando uno va temprano, va Freud. Bueno, entonces, nosotros sabemos que Freud no abordó la problemática psicosomática como tal, motivo por el cual no teorizó al respecto. Sin embargo, pensamos que el concepto de neurosis actual que describió en 1895 constituye la base de los desarrollos actuales sobre psicosomática. Su explicación está dada por la cantidad de excitación somática de origen sexual acumulada que no es tramitada psíquicamente, a diferencia de la psiconeurosis. Hoy lo podemos pensar como una cantidad no significada que se acompaña de un déficit de procesamiento psíquico que deriva en angustia. Sin embargo, hay un déficit de angustia señal, lo cual favorece, en consecuencia, la emergencia de angustia automática. En la actualidad, estas manifestaciones también se conocen a través de la psiquiatría biológica, mencionadas como ataques de pánico, ¿no? Aunque Freud ya había hecho referencia a las mismas en 1895, en el curso de sus investigaciones sobre las neurosis actuales. Su primer trabajo sobre la neurosis de angustia data de 1895. Allí Freud describe la neurosis de angustia como un estado que puede ser permanente o presentarse como ataque de angustia. Otro concepto muy interesante, a mi modo de ver, es que Freud plantea en esa misma época el concepto de neurosis mixta, que remite a la presencia simultánea de dos funcionamientos diversos. Uno es psiconeurótico y el otro no neurótico, vinculado a la excitación sexual somática, como sucede en la neurosis de angustia. Este exceso de cantidad no es tramitado psíquicamente y en consecuencia no tiene representación. Así se descarga en el cuerpo, o mejor dicho, en el soma. Se trata de trastornos somáticos de la angustia sin correlatos. Freud habla del anudamiento psíquico insuficiente y agrega, entonces, comillas, ¿no? La tensión física no ligada psíquicamente se transforma en angustia. 1894. Para referirnos a autores contemporáneos, bueno, Laplanche, por ejemplo, plantea que las neurosis actuales, a diferencia de las de transferencia, se originan en una supresión actual de la sexualidad. McDougall, por su parte, se refiere a la sexualidad arcaica en la que conviven en forma indiscriminada, primitiva, sexualidad y agresión. Utiliza en sus conceptualizaciones, bueno, ella transitó mucho por Winnicott, ¿no? La idea de disociación psique-soma de Winnicott, enfatizando la tramitación somática de la angustia como una expresión de los fenómenos psicosomáticos. Como vengo señalando, la excitación sexual somática no tiene elaboración psíquica, no alcanza a ser representante de la pulsión, como dice, por ejemplo, el Heisenberg, queda ligada a lo prepsíquico, como también nos indica Green. Se trata de inscripciones primitivas, que McDougall denomina memoria del cuerpo, mientras que César y Sara Botella las describen como huellas perceptivas. En nuestro medio, Maruco las entiende como huellas ingobernables. Bueno, podemos ver así que todos los conceptos remiten a las imágenes mnémicas no domesticadas de naturaleza sensorial
y con tendencia a la descarga. En estos casos cabe al analista distinguir las fantasías reprimidas de las que aún deben ser construidas. Es un terreno donde debemos decidir si estamos frente a angustias psicóticas o angustias neuróticas y tomar en consideración que son las angustias subyacentes las que pueden ser psicóticas. Bueno, lo que se pone en juego son fantasías arcaicas pregenitales basadas más en el miedo a perder la identidad subjetiva que la angustia que queda más ligada a las pulsiones y a la identidad sexual. Bueno, después de este breve y necesario esquema de introducción, yo me quiero referir a una viñeta clínica de un paciente que me resultó interesante, me parece, para ilustrar algo de esto. Si les parece, bueno, se trata de un paciente que a mi juicio resultó ser un caso paradigmático. Por un lado, en virtud del desconocimiento que presentaba sobre sí mismo, que no dejaba nunca de sorprenderme. Por el otro, porque a pesar de haber comenzado con un encuadre flexible, por haberle ofrecido al paciente un sostén narcisista, en razón del derrumbe somático que sufrió en el transcurso de las primeras entrevistas, fue posible instalar, con el correr del tratamiento, un proceso psicoanalítico propiamente dicho, digamos. Enrique se presentó a mi consulta hace muchos años diciendo: me dijeron que tengo que tratarme, por eso estoy acá. Casado, con 3 hijitas y un cuarto hijo varón próximo a nacer, se refería a su cuerpo doliente por cólicos abdominales y a las vicisitudes de su trabajo como contador público. Trabajaba en un estudio contable cuyo dueño lo había asociado a poco de conocerlo por su dedicación y apego al trabajo, obvio. Este hombre fue muy importante en la vida de Enrique. Falleció joven, a los 45 años, heredando él su clientela. Por otra parte, el padre de Enrique, comerciante, había muerto también a los 45 años, de algo así como de una hemorragia intestinal, a los 12 años de Enrique. Su familia de origen estaba formada por 6 hermanos en total, 4 mujeres y 2 varones. Enrique tiene una hermana mayor y luego le siguen 3 hermanas mujeres. La que le sigue en edad es esquizofrénica. Y un varón que estaba por nacer cuando murió el padre. Vivían en un pueblo del interior y cuando murió el papá se trasladaron todos a Buenos Aires. Enrique, como el varón mayor de la familia, 12 años, tuvo que hacerse cargo de muchas cosas a pesar de su corta edad. Durante el transcurso de la primera entrevista, comentó como al pasar que unos días previos al nacimiento de su hija había chocado con el auto y unos días antes de que naciera la segunda nena había volcado. Ninguno de los accidentes había tenido consecuencias para su integridad física. Bueno, este panorama general que yo comento me hizo pensar que estaba frente a una persona que recurría a mí en una situación crítica de riesgo inminente sin tener registro de ello, ya expresado desde el comienzo de la primera entrevista a través del "me dijeron que necesito tratarme, por eso estoy acá". El modo de presentación, que puede considerarse diagnóstico, está indicando que lo que debía ser percibido como angustia señal, para él no lo era y se expresaba en su cuerpo. Por tanto, solo podía ser captado por otro. Esto, ¿no? Como se observa, la contratransferencia tuvo desde el inicio un papel fundamental. Pensé en Enrique como un paciente sobreadaptado, esas personas que utilizan la realidad externa en reemplazo de su realidad interna, justamente a causa del déficit de este espacio destinado a procesar psíquicamente.
el paciente había sufrido serias carencias tempranas, no solamente vinculadas a la muerte temprana de su padre, sino también al vínculo perturbado con su mamá, quien no parecía haber logrado ofrecerle un sostén adecuado. Le ofrecí a Enrique un encuadre de 4 sesiones semanales, que aceptó inmediatamente. Sí, está bien. Sin embargo, sufrió una descompensación que motivó una internación y que generó confusiones diagnósticas. Los días seguían pasando entre internaciones hospitalarias y domiciliarias hasta que finalmente el paciente fue operado, miren, ¿no?, de urgencia de una litiasis biliar, ya muy desmejorado y con la pérdida de 20 kilos de peso. Como si hubiera sido algo grave, gravísimo tener una litiasis biliar, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno, era él el muy desconectado. ¿Cómo quería? ¿Paciente? Ah, hace muchísimos años, apenas lo empecé a ver. Esto es claro, esto es en ese momento. Todo transcurre ahí, en ese momento. Nacimiento de la nena, ok, 5 minutos, ningún problema, ¿eh? Bueno, durante todo ese tiempo yo me mantuve en contacto con él. Iba a verlo, lo llamaba porque me daba cuenta que no tenía un medio continente que lo sostuviera. Además veía en él una actitud sumamente pasiva, de entrega y sin ninguna conciencia de la gravedad de su estado, porque la verdad es que casi se muere, ¿no? Trabajé con la hipótesis de que estos sucesos estaban vinculados con la muerte precoz del padre, que no había estado en condición de elaborar, y así, en lugar de un duelo, sus afectos innominados habían hallado expresión en un accidente psicosomático que casi lo había llevado a reventar del mismo modo que el padre, muerto de una hemorragia intestinal justo cuando su mujer estaba por dar a luz a su hijo varón. Enrique repetía de este modo en su cuerpo una historia similar, aunque sin tener obviamente la menor conciencia de ello. Más adelante supe que estos hechos habían sucedido en el mismo mes del aniversario de la muerte del padre. Desde mi lugar de analista comenzó a abrirse una línea de investigación vinculada con las reacciones de aniversario, como una tragedia griega de destino, en virtud de la cual parecía que Enrique debía repetir la historia de su padre. Afortunadamente creo que en el caso de Enrique el hecho de haber estado muy atenta a la tramitación de mi contratransferencia permitió hacerle construcciones y de esta manera ir transformando una cantidad de manifestaciones somáticas sin sentido, digamos, en una historización que fue paulatinamente construida en el vínculo analítico, donde los afectos y experiencias tempranas fueron adquiriendo nombre y por lo tanto posibilidad de elaboración. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Bueno, muy interesantes todos los trabajos. Yo no les dije, pero nuestra secretaria del departamento, Alicia Lagarrigue, va a levantar las preguntas que surjan a través de las redes, así que preguntas, aportes serán bienvenidos. ¿Quieres decir algo? Ujú. Hola, bueno, ya que no hay preguntas, aprovecho para felicitarlas a las tres, excelentes trabajos, cada una tomó distintos puntos de vista, pero todos interesantes. A ver, quisiera, a ver, a Noemí, por ejemplo, ¿no? Yo también tomo bastante a Winnicott, pero, a ver,
Si bien Winnicott y muchos autores le dan importancia a la decisión psique-soma, yo desarrollé los primeros momentos de vida donde aún no hay ninguna integración psique-soma, ni siquiera el yo está integrado, el yo debe integrarse. Entonces, como dice Freud, el yo, el primer yo es un yo corporal, no es un yo capaz de pensar pensamientos ni de recordar las huellas mnémicas, las vivencias. El bebé, porque he atendido y sigo atendiendo muchas mamás con los bebés en el hospital de niños, el bebé empieza a expresar con su soma, con el cuerpo, desde el primer momento de vida. Entonces, pensaba que en la primera infancia hay que pensar el abordaje psicosomático de otra manera. El tema de relanzar el deseo, de la lexitimia, hay que pensarla en los adultos, en los padres, ¿no? En cuanto a Mirta, bueno, es un poquito de cada una. En cuanto a Mirta, te quería preguntar, bueno, me gustó mucho los tres trabajos. Retomo esto que el cuerpo no es un cuerpo puro de la biología, no es un cuerpo de la naturaleza, es un cuerpo atravesado por la cultura, por los fantasmas, por los deseos. Y también quería preguntarte, porque me dio la sensación de escuchar que nombrabas como sinónimos el dolor y el sufrimiento. Y personalmente yo diferencio entre dolor y sufrimiento. Quería saber si vos también lo diferenciás. Y, y en cuanto a Isabel, me gustó mucho la presentación del caso clínico y bueno, qué bien que el paciente aceptó tantas sesiones semanales, ¿no? Ah, bueno. Lo empecé a ver en el hospital, en realidad. Bueno, donde ahora entiendo por qué. Yo le propuse eso, él dijo que sí, supuestamente iba a venir y cuando iba a empezar a venir no pudo venir porque se desmoronó. Así que cuando lo operaron lo empecé a ver en el hospital primero, como les decía, y después lo empecé a ver en su casa, pero en ese tiempo lo llamaba por teléfono, lo iba a visitar al hospital, estaba un rato Lo fuiste con él. sosteniendo. Lo Fue fuiste el sostén sosteniendo. narcisista que Bueno, necesitaba, ¿no? me parece, bueno, un abordaje importantísimo y también la línea que tomaste, la historización Sí, de claro, los sí, síntomas. de Bueno, transformar todo eso en una historia, justamente. es decir, Juntos. darle un sentido, empezar a darle un sentido, Exacto, un por sentido eso. psíquico. Así es, un Bueno. sentido psíquico. Algo que creo que tiene que ver con lo que se habló en general, pero que tanto la última intervención como el caso hasta donde lo pude escuchar, que se me interrumpió, Sí. me suscitó. Y quiero saber qué opinan en relación a esto o qué les parece, porque esto de alguna manera es una apuesta para mí muy fuerte que hago en relación digamos, a la idea de sostenimiento, ¿no es cierto? Tomo el caso, lo que trajo Isabel, porque me parece importante. Creo de que es necesario pensar de este modo, o por lo menos para mí es necesario pensar de este modo, que más allá de el sostén a través de la palabra, con toda la riqueza que aporta la construcción, sobre todo la construcción para cuestiones como lo que vos traías, ¿no? Creo de que hay algo que debe acompañar todo eso
en los fenómenos, digamos, sobre todo en el caso de tu paciente, que evidentemente, así como se sostuvo mucho a través de el trabajo, ¿no? Ujú. Trabajaba, Trabajaba y y había trabajaba. algo en relación a albergar lo que se siente, o sea, la construcción del de sentir, me parece, ¿no? Ujú. Entonces, me parece de que me parece importante como que el analista que atiende este tipo de situaciones sepa la importancia que tiene de que aproveche la situación transferencial para brindar más allá de la palabra, en posición, en acto, en brinde, pueda hacer usar la construcción más como un signo que él construye para brindar un handling diferente en transferencia. Ajá. O sea, me parece que lo que necesitan también es, y que eso sin duda contribuyó, es los actos de vos haber ido, haber estado, digamos, a veces, y me ha pasado, pero Sí, a todos a nos- rolete, Claro. digamos, esto lo fui diciendo y ahora lo afirmo muy a lo largo del tiempo, pero de pronto, en un momento determinado, en mi práctica, me solté mucho más y, digamos, me di cuenta de algo que también lo formulo de esta manera. Dar amor, y en amor entendido como que uso la frase esta que resuena, que amor es dar lo que no se tiene, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno no tiene tiempo, uno no tiene fuerza, uno, uno no quiere ir al hospital o es imposible, pero si te produce esa situación, digamos, vos no lo dejás al paciente suelto, ¿no es cierto? Entonces, Menos esos eso. actos que a veces, esos actos analíticos, donde en el seno de la transferencia, con alguien que por ahí tuvo una familia esquizoide, Ujú. desconectada, que Totalmente. alguien de pronto corra por él, le consiga un médico clínico, al diablo, Así diría es. yo, con esto le El corresponde al setting. analista y No, esto le no, corresponde no, eso hoy al en día. diablo. O sea, ese ir más allá del saber instituido, eso que hiciste, creo que ahí, digamos, eso es lo que brinda una experiencia diferente Ujú. a la vivida. Ujú. Y solamente a partir de... a veces en los tratamientos hay un episodio muy significativo que cambia el tenor de la Sí, transferencia. es que Eh, si esto no cambiaba, yo tenía miedo, el paciente se muere. Yo exacto, pensé pero cuando era la mi manera... contratransferencia era eso, este hombre se muere. Claro, Digo, ¿y cómo hago yo con este señor que vino exacto. muriéndose, aunque, Exacto, pero ¿por qué ¿no? no pensar de que Eh, este hombre, sí. mucho más allá del saber reprimido, Ujú. porque esto no es reprimido, él se habrá sentido morir muchas veces y Tal como vez sí. nunca tuvo alguien que actuó El como vos, sostén. Ujú. entonces El creyó que sostén. la vida era así. Y a eso lo llamo lo traumático naturalizado, Ujú. que está en el discurso familiar de... eh, cada discurso familiar tiene, digamos, Sí, algo de claro. este orden. Bueno, me Cada voy a familia. callar porque si no, Ajá. no me corresponde seguir hablando. Bueno, interesante.
Em, sí, a mí también me pareció genial el caso y tu modo de intervenir, Isabel, em, primero por la movilidad, ¿no? La flexibilidad de, ¿no? ¿No? Me hiciste recordar, una vez un paciente mío estuvo en coma, yo iba, me sentaba al lado y le interpretaba. Ah, Eh, y quiero marcar la diferencia con una paciente del hospital hace muchísimos años con un ataque de furia que quedé con ella encerrada en un baño 3 horas, agarrándola para contener la furia. Claro. Digo, esto obviamente que requiere de un plus, ¿no? De los analistas. Yo creo que hoy por hoy los analistas ya estamos Claro. como No sí. sé lo que ibas a decir, pero ya me imagino, y sí, pienso que sí. Ya estamos Los como que analistas ya estamos, salimos de la salimos ortodoxia, salimos del totalmente. consultorio. Sí, además. Que creo que esto, a mí una de las cosas que trajo la pandemia es la deconstrucción del concepto de consultorio. Ajá, sí. O sea, el consultorio es cualquier lado. Sí, Como así hacía es. Freud. Sí, sí, claro. Puede ser caminar Bueno, tal cual. ahora, Exacto. todos somos objetos del otro, pero no es lo mismo ser objeto del goce que objeto del deseo. Y creo que ahí es la diferencia que estamos intentando bordear, ¿no? El objeto del goce, uno queda a merced del otro. Y vos trajiste al principio de tu trabajo, Noemí, algo que tiene que ver profundamente con este tema, porque justamente el psicosemótico lo que congela es la demanda del otro, no el deseo. La demanda del otro que se vuelve insaciable, se vuelve imposible, vos también lo traías, imposible de satisfacer. Ninguna demanda es posible de satisfacer. Ninguna demanda de amor es posible de satisfacerse. Por eso el amor siempre es frustrante. Pero si no, creeríamos en el amor eterno, en el amor incondicional, ¿no? Siempre tiene que tener un costado de frustración. Pero esto me parece que tiene que ver también con lo que vos me preguntabas, Eva, que es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Así es. Hay muchos dolores. El dolor físico, el dolor del duelo, Sí. ¿no? Que tiene que ver con la retención del objeto, ¿no? Y me parece que el sufrimiento tiene más que ver con el goce del síntoma, o sea, con eso que se puede sentir como sufrimiento. En este sentido, me parece que las tres trajimos a colación estos aspectos que algunos llaman arcaicos, otros primordiales. Yo lo tomo del esquema del Temprano. Peine, los signos de percepción, Sí, ¿no? claro. Como esas huellas de goces difuminados y difundidos, podríamos decir, que se desplazan sin ningún tipo de diferenciación ni control. Son anteriores a la diferencia de las zonas erógenas, son anteriores a la diferenciación del objeto de las zonas erógenas. Es por eso que a mi gusto tienen un momento, una temporalidad que va desde el nacimiento hasta el estadio del espejo, en donde ya podríamos hablar de cierta diferenciación. Me parece que, salvo lo que llamamos el dolor psíquico, que podría como asemejarse a la acción de sufrimiento, el otro dolor tiene más que ver con este yo corporal, con estos signos de percepción, porque ¿qué dice Freud de los sentimientos y de los afectos, ya que estamos en el tema de los afectos? Que son desarrollos en el yo, dice Freud. Entonces, si son desarrollos en el yo, tiene que haber yo. El tema es que yo, porque Freud dice que hay 3 yoes. El yo real primitivo, el yo placer purificado y el yo de realidad. Entonces, quiere decir que también tenemos que poder discernir
de qué yo estamos hablando en cada momento. A mí el caso que vos trajiste es el ejemplo psicosomático. Ujú. ¿Por qué? Paciente Porque pudiste típico. darle sentido, pudiste historizar, Ujú. y una de las definiciones de la holofrase es el congelamiento de las fechas, Ujú. ¿no? Ujú. Es decir, que están todas, y, claro, y sin posibilidad de, claro, Claro. entonces, bueno, vos lo trajiste, ¿no? La Ujú. diferenciación de, bueno, es porque hay como una especie de increyendo en tu ejemplo. No Ajá, es lo bueno, mismo esto tener fue. un accidente que la litiasis, No, no, ¿no? no, pero yo Entonces, más que por la litiasis lo decía por cómo una cosa que pensaría, bueno, ¿y qué problema? Es una operación sencillísima y listo, el señor está al día siguiente en su casa. No, no. él casi se muere ahí, hasta el borde llegó, ¿no? Este, fue un tratamiento de muchísimos años, muchísimos, muchísimos, porque después, bueno, él pudo recomponerse, digamos, y empezar a venir a mi consultorio. Primero lo traía la mujer, después, bueno, empezó a venir, después se instaló las 4 sesiones semanales, se recostó en el diván, hasta después de años ya que venía, nunca pudo como dejar de venir del todo, ¿no? Él igual se echaba todavía en el diván, ya no era el encuadre clásico, nunca creo que fue del todo, pero acá a esta altura mucho menos, ¿no? Pero él todavía, bueno, como un reconocimiento al análisis, que creo que se dio cuenta que le salvó la vida al análisis, digamos, el trabajo que hicimos entre los dos, ¿no? El entre. Mm. A mí me hiciste acordar, Mirta, cuando hablabas recién del tema de la demanda, lo que dice Nacio con respecto al llamado. El paciente psicosomático, no hay una demanda, podríamos decir que hay una apelación al otro, pero no hay quien escuche, no hay nadie del otro lado, ¿no? Entonces ahí queda como el llamado ahogado en el grito. Él dice, da como ejemplo el grito, que no tiene un yo, un tú, no hay un sujeto del otro lado, ni de este lado ni del otro, y es como algo macizo, dice, ¿no? Y me hiciste acordar cuando hablabas recién de la demanda, que no es una, puede haber, creer en algún momento que hay una demanda a un otro, pero no hay, hay un grito y no hay un otro que Y hay escuche. una demanda del otro, porque hay una demanda al otro y hay una demanda del otro que el bebé no puede satisfacer. Ujú. O sea, si el bebé pudiese satisfacer la demanda del otro, bueno, todo Algo sería entendió. posible, pero justamente hay un imposible, ¿no? Claro. Ahí va. Yo quisiera poner especial énfasis en un tema que yo trabajo mucho, que es la temprana infancia, que es la infancia donde no hay una demanda ni que el médico manda al paciente, sino que los padres van al médico para que el médico cure la sintomatología de sus hijos y los médicos los invitan a acercarse al grupo terapéutico. Entonces, ni la mamá ni los niños saben de qué se trata. Los padres lo que están esperando es la medicación milagrosa que tiene efectos secundarios terribles, pero rápidamente los niños empiezan a hablar, no se dan cuenta que tiene relación con la sintomatología que presentan, pero enseguida empiezan a hablar de uno que estaba duro, rígido, lleno de todo el cuerpo con dermatitis atópica. Se atrevió en la tercera sesión de decirle: mi mamá es una hincha pelota. Y se pudo aflojar, pero los niños empiezan a hablar de bullying,
de abuso, de que nadie los mira, de que mamá y papá están siempre trabajando. Es decir, que empiezan, sin darse cuenta, a hablar de la falta de sostenimiento del ser. Y tanto padres como hijos empiezan a darse cuenta de qué se trata esto de que están expresando en el cuerpo. Y a mí me parece fundamental porque la infancia quedó recluida en los psicoanalistas especializados en niños. Resulta de que los adultos no solamente atravesamos una infancia, sino que los adultos tenemos hijos. La porta, porque quedó permanente. Bueno, y lo portamos. Entonces, aunque alguien no se ocupe de niños, yo pienso que es fundamental volver a alumbrar la primera infancia. Hay una pregunta de YouTube, ¿no, Alicia? Bueno, gracias a las tres. Tan difícil teóricamente. Muchos saludos, muchos agradecimientos, felicitaciones. Florencio Monio pone, además de las felicitaciones a todas las expositoras, especialmente a Isabel, por la valentía de tener un y la comunicación de su contratransferencia. También pone un tema que lamentablemente no vamos a tener tiempo de desarrollar, pero que es interesante porque dice, no obstante, pocos pacientes psicosomáticos pueden ir 4 veces a la semana para tratarse. Entonces, el tema de la frecuencia y la posibilidad de trabajar con situaciones tan serias, profundas, se da medio como de patadas, ¿no? Si vos no podés tener frecuencia, ¿cómo haces para profundizar? Y este es un tema interesantísimo para repensar lo que cada uno vive en su consultorio, porque es cierto lo que él propone, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere contestar algo? No, Isabel. No, Sí, estamos en la hora. Bueno, no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la posibilidad de trabajar, ¿cómo te diré? Intensamente, ¿no? Porque en realidad yo lo veía casi todos los días al paciente. Eso una vez que pudo, como decía antes, una vez que pudo instalarse el paciente, porque primero hicimos una especie de trabajo de instalación, que así lo llamamos, ¿no? Porque es una tarea hecha entre el paciente y uno, que no es solamente con pacientes graves, a lo mejor como con otras personas también, con duelos complicados, con duelos no elaborados. También hemos trabajado, sobre todo instalando al paciente. Una vez que el paciente está instalado, que de acuerdo a lo que conversamos viene y ya no cuestiona por qué tiene que venir a lo mejor tantas veces o sí o no, bueno, ya el análisis transcurre un poco más fácilmente. Por ahora eso. Bueno, estamos sobre la hora. Quiero agradecerles a las tres. Noemí, perdón. En relación a lo que vos la pregunta esa que surgió, me parece de que, digamos, justamente yo creo que ahí también tiene que jugar la creatividad del analista, pero no solo del analista individual, de cada uno de nosotros. Yo creo de que tenemos que empezar a pensar cada uno de nosotros, así lo pienso yo, que son situaciones donde en la psicosomática, otro punto importante que tiene que ver con lo de la holofrase, como yo lo entiendo, es la falta de la apertura que la terceridad establece. Yo hablaba de handling paterno en transferencia. Eso, le puse ese nombre, pero sería armar algo que tercerice. Y eso
abre, airea, y a partir de ahí se despliega. Entonces, eso se puede armar. Ponele, uno empieza a averiguar una red que lo atienda en el momento, digamos que lo sostenga físicamente, y después, o sea, lo que traía también Eva, y con esto termino porque es esa la idea que yo quería traer, pero bueno, la tengo muy desarrollado todo eso en el libro, es que lo que vos sentís que sucede con el nene y con los padres ahí presentes, es que el venir afuera terceriza, a veces mandar a otro especialista tiene efecto de tercerización. Y en la psicosomática falló esa función y eso para mí quedó como que la palabra del otro queda congelada, cae congelada. La palabra, si se quedó en una situación diádica, la palabra del otro, el acto del otro, es mandato y entonces no puede ser recreado. No se abre esa posibilidad de recreación que la existencia de otra perspectiva, que es lo que aporta el tercero, permite. Bueno, esto ya estamos en la hora, Bien. pero es Bueno, un tema muchas que gracias. me apasiona. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Bueno.